invitarles a ir a sus Biblias, Efesios capítulo número 1. Y esta mañana voy a estar dando una enseñanza respecto a la armadura de Dios. Y dice en Efesios capítulo 1, verso 15, del 15 al 23. Y ahí tenemos un subtítulo que dice oración de Pablo. Pablo hace una oración por el pueblo de Dios. Y más adelante ya nos enseña algo maravilloso que respecto a la armadura de Dios. Dice esta maravillosa palabra: por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús, dice Pablo, y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Ahí estamos incluidos, para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder de Dios, lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Él es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su diestra en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como el que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Mire esta oración maravillosa que hace el apóstol Pablo, pidiendo a nuestro Padre Celestial que nos diera sabiduría e inteligencia, que fuéramos llenos del Espíritu Santo, porque como pueblo de Dios lo necesitamos. Cada día tendremos que tomar decisiones en el momento en que no hay oportunidad de ayunar, de orar. Hay cosas que Dios nos permite ponerlo en oración y estamos orando un tiempo y esperando la respuesta de Dios. Pero hay momentos en el que tenemos que sí o sí decidir. Y hay algo aquí precioso, porque es que Dios está preparando a su iglesia, a su pueblo, y por eso nos dio su Espíritu, que es la fuente de sabiduría. El Espíritu Santo nos revela toda verdad, toda palabra, y por eso nosotros tenemos que estar prestos a escuchar la voz de Dios, a dejar que Dios sea el que nos muestre, nos revele la decisión a tomar. Dice que verá también grande que es el
¿Y ese poder para qué es? Para contrarrestar las huestes de maldad, para contrarrestar todo lo que el enemigo coloca en nuestras vidas, los dardos que el enemigo manda en nuestras vidas. Nosotros sabemos que nuestra lucha, ya vamos a ir a Efesios 6, nuestra lucha no es con la persona que muchas veces el enemigo usa para atacarnos. No vamos a pelear contra esa persona, tenemos que pelear es contra las huestes de maldad. Ahora sí los invito a ir. Quería tomar este pasaje como introducción para que sepamos lo que Dios tiene para nosotros y por lo cual el apóstol Pablo estuvo orando para que todo esto llegara a cada uno de nosotros aún en este tiempo. Vamos al Efesios capítulo 6, el versículo 10, donde nos habla de la armadura de Dios. Y vamos a leer este pasaje, del versículo 10 al 18. La armadura de Dios. Finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. ¿En quién es que nos fortalecemos? En el Señor, en Dios mismo, ¿cierto? Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que Dios les da. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que Dios da, la armadura que les da Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que protegernos. Ahorita vamos a mirar paso por paso qué significa la armadura de Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, lo que acaba de decir un momento, no vamos a pelear con el vecino, vamos a pelear con el que el enemigo está usando para atacarnos, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales malignas del cielo. Qué bueno que aquí el apóstol Pablo nos dice contra qué es que vamos a luchar, qué es lo que qué es que nos vamos a enfrentar. Volvamos a verlo. Dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra ¿qué? Gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Ahí está siendo muy claro. Aquí es que tenemos que enfrentarnos. Por esta razón, vístase con toda la armadura de Dios. Así soportarán con fuerzas cuando llegue el día del ataque de Satanás. Qué alerta esta que el Señor nos está dando en esta mañana a través de esta palabra. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces, manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad, protéjanse con la coraza de justicia, prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas, perdón, para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Hay algo que
estuve averiguando en cuanto a la armadura de los soldados romanos cuando la época de Pablo. Y yo creo que todos hemos y conocemos la armadura que usaban los soldados romanos, que era con unas mallas de acero, con el yelmo de acero, todo era acero, era hierro, el escudo de la fe algo que los protegía desde el piso hasta arriba, y la lanza, todo lo que tenían. Entonces era imposible, ahora a veces eran invencibles, porque con esa armadura no les entraba la espada o la lanza, ¿cierto? Y por eso estaban protegidos. Y tal vez, no digo que fue así, pero entonces Pablo mira esa armadura que tienen estos hombres que se calzaban en las sandalias, eran especiales para que no se fueran a resbalar cuando tendrían que enfrentar al enemigo. Todo era una armadura muy especial y muy costosa, supongo que lo vemos. Pero no vamos a hablar de esa armadura, sino que yo veo que de pronto el apóstol Pablo vio eso y dijo, el pueblo de Dios necesita tener esa armadura, pero no la armadura que ellos usan, sino la armadura que Dios quiere, ¿cierto? Y por eso habla para que nosotros tengamos esa armadura puesta cada día como pueblo de Dios y como hijos de Dios. El significado de la armadura de Dios representa los recursos espirituales dados por Dios para que sus redimidos, o sea nosotros, resistan las tentaciones, los ataques del diablo y las fuerzas del mal. El Señor dice en su palabra que no permite que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir. Él no permite. O sea, si a alguien le llega la prueba, la tentación, sabe que como hijo de Dios la puede resistir, ¿cierto? Y no habrá ninguna tentación de que nosotros no podamos resistir, porque conocemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Entonces, esa armadura de Dios representa los recursos espirituales dados por Dios para que sus redimidos, o nosotros, resistamos las tentaciones, los ataques del diablo y las fuerzas del mal. Entonces, cuando miramos que ahí nos habla la Biblia de el cinturón de la verdad, que nos sellamos nuestros lomos, representa vivir en la verdad de Dios. Y la integridad, ¿qué es lo que pasa con el cinturón? Dice que representa vivir en la verdad de Dios y la integridad. O sea, como conocedores de la palabra, vamos a vivir conforme a la palabra. Y ser íntegros donde estemos, donde vayamos. ¿Cierto? La palabra integridad yo creo que nos lleva a mostrar la honestidad, la sinceridad, la palabra, ¿no? Porque el creyente debe tener palabras. Sí, si dijo sí, es sí. Si dice no, es no. Que donde estemos, nosotros, ¿verdad?, estemos siendo representantes de Cristo, como familia de Cristo, como familia de Dios. Jesucristo es la verdad. En San Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se llega al Padre. Entonces, como creyentes, nadie nos va a quitar que nosotros vamos al Padre por Jesucristo, o conocimos al Padre por Jesucristo. Nadie nos va a quitar esa verdad. Y a veces hay que estar atentos porque cuando hay mucha gente y que aún han estado en el camino del Señor, en la verdad, y de pronto alguien les habla y los desvía del propósito de Dios, y también quieren desviar a otros del propósito de Dios. Así como cuando nosotros un día nos hablaron o aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces nosotros aceptamos al Señor
y conocimos esa gran verdad, conocimos a Cristo y la preocupación por hablarle a toda nuestra familia, ¿cierto? La preocupación que hoy también tener nuestra familia en oración. Entonces, porque esa es la verdad, ¿cierto? Y conocemos. Pero vuelvo a decirlo, hay muchos que han conocido la verdad, pero se han desviado. Y así mismo quieren desviar a otros. Y es lo que nosotros tenemos que estar atentos. No dejarnos convencer de el que va pasando en ese caso. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hay un fin. ¿Y cuál es ese fin? Agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldados? Jesucristo. Entonces, el que milita no debe enredarse en los negocios de la vida, porque ellos tienen que estar. Aquí Pablo nos hace, digamos, en esta cita bíblica, en la carta a Timoteo nos habla de algo que es no enredarnos. Mire que hay algo que nosotros tenemos adentro, que hay un dicho y es una realidad, que bueno no dan tanto. Amén. Y eso lo puede comprobar un día. Nosotros recién llegados de Bogotá, allá comíamos un pan francés, muy delicioso, crocantico, muy delicioso. Y un día aquí en Buga, un día vi en cierta panadería un pan francés y grandísimos y baratos. Y uy no, este es, y compré. Oiga, ese pan no se ablandó ni echándolo en el café. ¿Sí se acuerdan de él? Entonces, bueno no dan tanto. Entonces nosotros tenemos que estar alerta. Y por eso dice aquí al apóstol Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Nosotros sabemos ya discernir, tenemos el discernimiento, tenemos el Espíritu de Dios y nos damos cuenta, por aquí no es, esto no es bueno, esto no es lo correcto. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, si esta primera prenda el soldado no podrá resistir, no podrá vestir las prendas restantes. Sin la verdad no podremos, y somos soldados de Jesucristo. Entonces aquí hay algo muy importante. ¿Qué es lo que significa aquí? Es vivir en la verdad, ¿cierto? Vivir el Evangelio como lo tenemos que vivir. Y no dejarnos enredar de lo que el mundo ofrece. No dejarnos de enredar de las propuestas que vienen. Muchas propuestas vendrán a nuestras vidas. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios que todo lo discierne y nos lo revela. Luego hablamos de la coraza de justicia. Simboliza la justicia de Cristo que protege el corazón, las emociones y la vida interior de las acusaciones del enemigo. Mire que aquí hay algo muy importante. Si nosotros somos ya redimidos por Jesucristo, por su sangre preciosa, y a veces llegan pensamientos que el pecado que cometió o lo que hizo no tiene perdón de Dios. Esos son los datos del enemigo. Y está diciendo aquí que simboliza la justicia de Cristo y protege el corazón, ¿cierto? ¿Quién conoce el corazón? Solamente Dios. Y por eso Él protege nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Y viene el temor, viene el miedo para que no avance, para que no llegue, para que no logre las metas que Dios tiene para nosotros. Simboliza la justicia de Cristo y protege el corazón, las emociones y la vida interior de las acusaciones de quién? Del enemigo. Y verá muchas veces, póngale cuidado, muchas veces amigos, conocidos, familiares te van a llegar a desanimar. Usted no sirve para eso. ¿Usted qué va a hablar? Usted no tiene el testimonio de vida. Por algún lado, pues lo hace nada más porque es el enemigo que le está usando a esa persona para hacerlo desanimar, para hacerlo menguar. Para que diga, no, yo no sé, no, yo mejor sigo como está, yo no voy a hacer nada, yo no voy a ir, yo no hablo porque ya me critican, me dicen.
Eso es un dardo del enemigo, para que no haga lo que Dios quiere que haga. Dice la maravillosa palabra en Tito, versículo 2, 7 y 8. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Eso es lo que tiene que ser el creyente. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire esto tan hermoso. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de buenas obras. A quien podamos, sirvamos. Amén. A quien podamos, ayudemos. Eso no nos trae salvación, pero es lo que pide el Señor. Amén. En la enseñanza, que cuando usted esté hablando de la palabra de Dios, usted esté seguro de lo que está hablando, que Dios tiene una respuesta, que Dios tiene el favor para todos, para Él no hay acepción de personas. Y que en la condición de que a veces nos ha permitido hablar con personas que pronto su vida ha sido muy mala, digamos como ejemplo, muy mala, ha hecho cosas terribles, pero aquí hay algo muy importante, que nosotros tenemos que hablar, enseñar y mostrando integridad, mostrando que Dios sí sana, mostrando que Él sí libera y Él perdona, ¿cierto? Mostrando integridad, seriedad y palabra sana, que con lo que nosotros hablando es porque verdaderamente lo que decimos, lo vivimos. Amén. Porque a veces personas que van a hablar del Evangelio, pero su vida no es nada, no tienen testimonio, ¿cierto? En su diario vivir, donde están, donde van. Sino que tenemos que dar una palabra sana y reprochable, y aquí el adversario se tendrá que avergonzar y no tendrá nada malo que hablar de nosotros. Luego dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Significa la disposición y firmeza de avanzar y compartir el Evangelio, el mensaje de paz y salvación, aún en tiempos de conflicto. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer y que el Señor no dijo que es para unos pocos, sino que todos tenemos que hablar. Este punto va como relacionado con el anterior. Para hablar de la palabra de Dios, ¿cierto? Para compartir el Evangelio, el mensaje de paz y salvación. Mire algo que nosotros algunas veces nos preguntan. Ustedes como cristianos, ¿por qué si están en la situación que están, el problema que están, nos ve uno como tranquilos? ¿Por qué? Porque nuestra confianza y nuestra esperanza está en el Señor. El problema sí está. De pronto la enfermedad sí está. Pero nosotros confiamos en el Señor. Y eso es lo que tenemos que hablar del mensaje de paz y salvación. Por eso, la paz que hoy tenemos, el enemigo no nos la podrá quitar, ¿cierto? Por ahí un coro, una alabanza que dice que, ¿cómo es? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, pero como no me lo dio, tampoco me lo puede quitar, ¿cierto? Porque es el gozo que viene de Dios, es la paz que viene de Dios. Entonces tenemos que esta tarea de predicar el Evangelio, llevar el mensaje de la paz y de la salvación. Amén. En 2 Corintios, el capítulo 10, versos 16 y 17 dice, no podemos comunicar la buena noticia de salvación, 10, versículos 16 y 17. Dice, así podremos comunicar la buena noticia de salvación en otro lugar, más allá de la ciudad. Eso sin presumir el trabajo que ya han hecho otros en lugares que Dios les ha asignado.
¿Qué quiere decir eso? No vamos a predicar a los que ya conocen el Evangelio. No vamos a predicarles a los que ya tienen un lugar donde congregarse. Vamos a predicarles a las personas que necesitan que se les hable del Señor. ¿Cierto? No vamos a hacerlo. Ya en el caso que digan, no, ya no estoy congregándome, no sé para dónde coger, ya sí, les invitamos. Pero no sacar o ir a predicarles a los que ya están recibiendo palabra en algún lugar. Entonces ahí estamos calzando los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hablamos del escudo de la fe. Es la confianza inquebrantable en que Dios apaga los ataques y tentaciones del enemigo. Por eso es la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el escudo de la fe es la confianza inquebrantable en que Dios apaga los ataques y tentaciones del enemigo. El que tiene fe, aunque vuelvo a decirlo, que tenga el problema que tenga, la seguridad está en Dios. Aunque vea la dificultad, Dios tiene el control. En Filipenses 1:27 dice: pero sobre todo, comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva, dice el apóstol Pablo, a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Tenemos que estar unidos y avanzar, orar por aquellos que no han llegado a conocer del Señor, por aquellos que todavía no han recibido el mensaje. Dice, yelmo de la salvación. Protege la mente, asegurando al creyente la certeza de su salvación en Cristo. Digan lo que digan, ¿cierto? Hagan lo que hagan, mi seguridad está en el Señor. Mi mente está unida a la mente de Cristo, pensamiento de bien y no de mal. Y esto es lo que hace el yelmo la salvación, protege nuestra mente. Por eso es que cuando el enemigo manda el dardo, ¿cierto? Tenemos el yelmo de la salvación. Tenemos la seguridad, dice, asegurando al creyente la certeza de su salvación en Cristo. Nada nos va a quitar eso, nada nos va a bloquear, nada nos va a hacer desfallecer. San Lucas 3:6 dice: todo el mundo verá la salvación que viene de Dios. Todo el mundo verá la salvación que viene de Dios. Y Isaías 52:10 dice: el Señor mostró su poder ante todas las naciones, hasta los que viven en los lugares más lejanos de la tierra. Serán testigos de cómo Dios salva a su pueblo. Y yo creo que todos somos testigos del poder de Dios. Hemos visto milagros, hemos visto cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales a nuestro alrededor, en otras personas, en nuestra misma familia. Hemos visto la gloria de Dios. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para el Señor. Y esa es la seguridad que tenemos que tener. Cuando tenemos el yelmo, entonces estamos protegiendo nuestra mente. Y vamos a yo creo que dice que la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. La espada del Espíritu,
eso es algo que tenemos que tener como armadura. Dice, es la única arma ofensiva es la arma que digamos, donde presentamos ofensiva o, ¿cómo es la palabra? Sí, la ofensiva. Y también es la palabra con que nosotros atacamos o nos defendemos. Esa es la armadura de Dios, esa es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Podemos atacar o podemos ¿qué? Defendernos. Explícitamente como la palabra de Dios utilizada para combatir el error, la mentira con la verdad bíblica. ¿Cierto? Aquí está más, ya lo tenemos claro. Explícitamente como la palabra de Dios utilizada para combatir el error, la mentira con la verdad. Ahí es donde nosotros podemos decir, escrito está, como así cuando Jesús lo habló en Mateo 4, que cuando el enemigo lo atacó, él siempre respondió, ¿fue qué? Con la palabra. Él pidió que lo hablara, él pidió que, bueno, que se postara ante él, pero siempre Jesús le respondió ¿con qué? Con la palabra. Por eso es necesario que nosotros tengamos conocimiento de la palabra para en momentos especiales declararla. Podemos atacar o podemos defendernos. Todos los recursos anteriores son defensivos, pero este último es que como ofende. Todos los recursos anteriores son defensivos, pero este último es bueno, gloria a Dios. Entonces tenemos los recursos. Claro está, utilizada para combatir el error, la mentira con la verdad bíblica. No hay más, no tenemos más, es lo que tenemos que hacer. La armadura de Dios también se completa con oración constante para mantenernos alerta y fortalecidos. La oración no podemos menguar. Cuando a veces nos sentimos sin ánimo de orar, es cuando más tenemos que orar. Cuando nos sentimos como desfalleciendo, es cuando más tenemos que orar. Entonces aquí hay una enseñanza respecto a la palabra de Dios, que así como los romanos se ponían su armadura que cubrían todo su cuerpo, no les tocaban la mente, no les tocaban el corazón, no les tocaban ninguna parte de su cuerpo, así nosotros tenemos que hacerlo, como el Señor nos explica en esta palabra, para tener siempre la armadura de Dios. Es como ya hoy lo hemos visto. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie y vamos a orarle al Señor, que siempre tengamos que nuestros lomos siempre estén ceñidos con el cinturón de la verdad, que siempre tengamos la coraza de justicia y que siempre tengamos esos pies calzados con el apresto del Evangelio, que el escudo de la fe nunca nos falte, que el yelmo de la salvación nunca nos falte y que la espada del Espíritu, que es su palabra, cada día crezca en cada uno de nosotros, conociendo la palabra de Dios para atacar o para defender.